Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en los elementos de Genshin Impact. Vamos a dar un repaso por los 7 elementos y sobre todo, que muchos estaréis esperando, vamos a hablar de 2 elementos que son el Quantum e Imaginario que conocemos del Honkai Star Rail, pero que ya nos ha traído Genshin algún guiño a que quizás sea algo que están trabajando para dentro de quién sabe si mucho o poco, como estaréis viendo en pantalla con Skirk, Dainsleif, el elemento vacío o el elemento abisal o abismal, pero que tenga relación seguramente con este Quantum o Imaginario y 2 elementos más en Genshin que revivirían bastante lo que es la mecánica de combate del propio juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bene, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, de los directos, link aquí abajo en la descripción. Dejarme en los comentarios vuestro elemento favorito y qué personaje y por qué. Y vamos con los elementos de Genshin Impact. Pues bien, antes del Quantum Imaginario, que muchos tendréis hype, porque siempre Genshin vive de expectativas a futuro que aún no existen, hablaremos de los 7 elementos actuales e incluso habrá un pequeño guiño al físico. Hay main Eulas, main Razors, mains Freminet y mains equipos extraños de Keqing, Aquila, Favonia con llamas albinas. Básicamente el físico no es un elemento, es algo que todos los personajes pueden golpear con esos ataques normales físicos o algunas elementales o ultis como puede ser Freminet o Eula, pero básicamente no es un elemento como tal, aunque sí una mecánica de combate que es un daño que también tiene su propio bono de daño elemental, bono de daño físico y que también escala con el multiplicador normal de la fórmula de daño de Genshin. Pero la realidad es que después de mucho testeo y de que exista Eula, el físico es, sin ser un elemento, la mecánica más desplazada y vamos a ir ahora con el Geo. El Geo, os hice un vídeo hace poco de si Geo es el peor elemento, y en mi opinión es probable que sí lo sea. Os recomiendo ver ese vídeo, sobre todo los mains Geo, para ver toda la cronología, historia, evolución y integración o intento de integración del elemento Geo en Genshin Impact. Pero a día de hoy realmente es, número 1, el elemento que menos tiene definida una línea en mecánicas. Número 2, a día de hoy el Geo se cierra literalmente en 2 equipos con personajes muy puntuales, pero sobre todo muy poca sinergia externa con el resto de elementos, a diferencia del resto de equipos que son una mezcla total de elementos. Y número 3, la variedad de los personajes Geo. Al final Shiori es un upgrade de Albedo a partir de la C1, con lo cual es el mismo personaje. Navia, Itto e incluso Noel son los 3 carries Geo, y los 3 son carries Geo de mandoble. Es decir, es el rol súper parecido. Y luego tenemos pues Navia básicamente que puede hacer el rol de Itto en el equipo cerrado de Itto o jugar el equipo cerrado de Navia, a pesar de que se habló mucho de la versatilidad de Navia y la realidad es que a día de hoy se juega en un equipo. Así que el Geo no tiene más, y como dije en el vídeo de si es el peor elemento o no, la realidad es que el Arconte Geo no representa la línea del propio Geo, que a día de hoy la mayoría de personajes Geos tienen sinergias con la defensa, cosa que el escudo de Zhongli, si lo hubiesen puesto a escalar con la defensa, sería mucho más coherente. Pero luego hay Geos que usan o funcionan con ataque o escalados mixtos con defensa o ataque, o transforman la defensa en ataque, como es el caso de Noel y de Itto. Así que el Geo es el primer elemento de Genshin Impact que no tiene una línea definida y que no tiene sinergia total, aparte de los cristalizados, con el resto de elementos de Genshin. Vamos ahora con el Crío. El Crío es un elemento que aún no tiene la nación, ya que los elementos de Genshin que ya tienen su nación en el juego nos dan mucha más información, lore, pistas e incluso personajes, incluido el Arconte, de la propia nación, que nos da incluso una línea más definida de lo que ese elemento está enfocado en hacer. Y básicamente el Crío, sabemos, sin aún existir Snezhnaya, que está enfocado totalmente en el daño crítico, pero principalmente el Crío es un elemento enfocado en la probabilidad crítica. Sabemos que Crío es el elemento que más personajes tiene en Genshin Impact que escalan o funcionan con probabilidad crítica o daño crítico, y tenemos a Rosaria que bufa la probabilidad crítica del resto del equipo, además del set de Nómada del Invierno que bufa la probabilidad crítica de todo el equipo, bueno, del personaje que lleve el set, siempre y cuando tanto estén congelados 20% como afectados por Crío otro 20% de probabilidad crítica. El Crío a día de hoy destaca principalmente en carries, como pueden ser Ayaka. Ganyu es muy versátil,
Grizzly y algún otro personaje extra como podría ser Kaeya, que puede ser sub DPS pero también puede ser carry. Y también tenemos a los healers Crio, que son Diona, Kiki y Charlotte, pero tienen las 3-20 segundos de rotación, con lo cual la función es igual, con lo cual a nivel de overhealing el que más se utiliza por sinergias con el meta actual de perder y ganar vida es Charlotte, por encima de Kiki y por encima de Diona. Pero el Crio es un elemento, como digo, enfocado en eso, y luego aparte sabéis el lore de cada uno de los elementos que está reflejado en su visión. Siguiente elemento, el Electro. El Electro, aquí comenté en un vídeo anterior en el de que el Geo es el peor elemento, que el Electro estaba también enfocado, parecido al Pyro, en hacer daño y hacer reacciones, pero también la realidad es que el Electro, y se me había pasado totalmente, después de que se bufó en Inazuma y tal y como nos lo indica el Arconte Raiden, está enfocado en recarga de energía. Electro es, más la consonancia Electro, un elemento totalmente enfocado en la generación tanto del propio personaje como de todo el equipo de partículas y de que todo el equipo tenga permaulti. Tenemos la consonancia Electro, como comentaba, que cada vez que se hace una reacción Electro nos da una partícula extra para todo el equipo. Las mayores baterías del juego, principalmente Raiden y Fischl, son del elemento Electro. Raiden tiene muchas sinergias con la recarga de energía, aparte de darle más energía al equipo. Tenemos el viajero Electro, o la viajera Electro, que también se basa en regenerar energía del equipo. Y tenemos a Dori, que también genera energía para el equipo, aunque no se usa. Y a la futura Clorinde, que se comenta que Clorinde también tendrá sinergias con regenerar energía al equipo. Aparte de todo esto, y basarse principalmente en la recarga de energía, el elemento Electro sí que cumple, como dije en el vídeo anterior, las funciones principalmente de carries o DPS o personajes que más daño hacen, porque a día de hoy los Electros más utilizados, que son Raiden, Sino, Jae y Kuki a nivel de raid, y luego tenemos como sub DPS a Fischl y a Beidou, pero a nivel de raid de uso tenemos los otros, resulta que son carries principales, o Kuki en el caso de los equipos de Hyperbloom, que tienen la responsabilidad de generar el mayor daño del equipo. Kuki en los equipos de Alhaitham genera prácticamente la mitad y en otros equipos se acerca incluso a un poquito más de la mitad con el daño de Hyperbloom. Con lo cual, aprovechando la maestría para las reacciones actualmente, principalmente tanto de Aggravate como de Hyperbloom, los Electros cumplen la mayoría un rol de carry, además de que tenemos pocos personajes Electro 5 estrellas y tenemos a Jae, que no es una especie de sub DPS como Fischl o Beidou, sino incluso es más un sub DPS, a diferencia de las anteriores, para aplicar el elemento y hacer un daño más o menos, un personaje más parecido a Xiangling, que se aprovecha de la maestría y de todas las reacciones del equipo. Esa es la diferencia grande que tiene Jae frente a los otros personajes. Vamos con el elemento Anemo. El elemento Anemo es raro y es el primer elemento, entre comillas, del juego, ya que está representado por Monsdal, la nación del elemento Anemo, y el Arconte Venti, y Venti escalaba con recarga de energía. A día de hoy los Anemos le ha ocurrido algo parecido a Zhongli, y es que, por un lado, no tenían una línea definida al principio del juego, pero han sabido reconducir muy bien con los Anemos lo que es la línea que tienen en el juego. Porque básicamente el Anemo se resume en el poderosísimo set de Sombra Verde, pero en dos funciones principales, que una es juntar enemigos y otra es tener muchas sinergias con la maestría elemental, porque el daño de Torbellino escala con el nivel de personaje y la maestría elemental. Y así los ejemplos más poderosos son Sakarosa o Kazuha, pero también tenemos ahora pues a Jin, a Xianyun, que salió nueva, a Lynette, que bufa el ataque, es una especie de soporte buffer parecida a Sakarosa, aunque no junta, pero tiene un taunt, con lo cual te da más aporte defensivo y bufa el ataque en vez de bufar la maestría del equipo, más el set de Sombra Verde y demás. Entonces, el Anemo te da ese control, el set de Sombra Verde, y tiene ciertas sinergias con la maestría en general. Venti no representa esto. Venti, además, al principio en su construcción hubo cierta división de opiniones, ya que algunos comentaban que mejor full maestría, otros que a full daño, y a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que full maestría es mejor principalmente para equipos extraños de electrocargado para aprovechar el daño de Torbellino, pero que la realidad es que si bien lo eficiente en algunos equipos iría a top a full daño, y que principalmente con Faruzan C6 y en equipos de Scaramouche como sub DPS del propio Scaramouche iría obviamente a full daño para maximizar su daño con Bennett más Faruzan, Venti ha caído totalmente en el desuso, ya que su manera de juntar no es la más cómoda, aunque debería serlo al ser el Arconte Anemo, pero es un caso parecido al de Zhongli. Ahora,
Después de la Nemo tenemos el elemento Pyro. Ay, Dios mío, el dolor y el debate, ya que se viene Arlequino dentro de poco. Pyro, a diferencia del Electro, es el elemento de los carries de Genshin Impact. La mayoría de carries y los más fuertes son de Pyro. El elemento Pyro es el elemento que más carries tiene en Genshin Impact. Si ahora mismo hiciese una lista sin contar la futura Arlequino que supuestamente power creepea, es una maldita locura, incluyendo los personajes que ni siquiera son carries y al ser Pyro pueden jugarse de carry. Y el Pyro se basa en ataque, ya que la consonancia Pyro es una consonancia que con dos personajes Pyro te da 25% de ataque. Jutao transforma la vida en ataque, por eso si me escucháis en algún otro vídeo o a cualquier otro creador decir que Jutao escala con ataque, es que escala con ataque Jutao. A ver, escala con daño crítico al subir de nivel, pero el escalado de sus hits es de ataque. Tenemos a Bennett que bufa el ataque de todo el equipo. Y tenemos el power creep de todos los carries Pyro en la actualidad hasta que llegue Arlequino, que es Gaming, que principalmente se juega a descendentes aprovechando la consonancia Pyro, pero vaporizando. Los personajes Pyro están principalmente enfocados o en bien en hacer reacciones multiplicativas de vaporizado o derretido, o en jugar monopiros. Hay muchos personajes que en monopiro funcionan muy bien. Y luego tenemos el mismo caso de Xiangling, que hace esto mismo pero fuera del campo y por eso se considera tan útil y tan potente en el juego. El Pyro no tiene más, es el elemento hecho para ser el maldito carry de Genshin Impact y todos tenéis un carry en vuestra cuenta, bien sea Jutao, bien sea Yoimiya, bien sea Gaming, bien sea Klee, bien sea Linei, bien sea Bennett Carry, bien sea Yanfei o bien sea la futura Arlequino. Dejad en los comentarios Arlequino para el algoritmo. Vamos con el elemento Dendro, que es uno de los poquitos que me faltan aparte del Hidro y hablaremos posteriormente del Quantum y el Imaginario. El elemento Dendro está muy claro y es que el propio elemento Dendro tiene funciones de aplicador o driver o facilitador de reacciones soporte como lo es el elemento Hidro, pero también tiene la posibilidad de jugarse de carry en equipos de sprites. Sobre todo esto lo representa muy bien al Heizam y Tignari, pero son funciones aisladas. El elemento Dendro es un elemento que, vamos a decir algo en relación con el elemento Anemo, está totalmente vinculado con la maestría elemental, de hecho hasta mucho más seguramente. Muchos personajes Dendro útiles, la Arconte incluida, escalan con maestría elemental. Y básicamente el elemento Dendro, si tienes una fuente de aplicación continua y la cúspide del elemento Dendro, que a día de hoy es Nahida, lo hace perfectamente, además de bufar la maestría del equipo, es decir, es justamente un aplicador de Dendro para habilitar muchas otras reacciones y un buffer de maestría que es la línea del elemento Dendro, pues tenemos el elemento que nos habilita los equipos y las cores de Genshin más fuertes a día de hoy. Como dije en muchos casos, juntar la bajada de 30% de defensa de los enemigos de la C2 de Nahida con la C2 de Furina, que nos da un 100% de daño infligido a todo el equipo, más el daño de un Electro u otro Dendro para poder jugar un equipo core de Hyperbloom, más un carry en campo, que puede ser al Heizam o Sino, que hagan Spirit o Aggravate, te da uno de los techos más altos del juego por la construcción de las reacciones Geo, es decir, perdón, Geo, ojalá Geo, los main Geo, por la construcción de las reacciones Dendro, así que el Dendro básicamente está basado en eso. Está basado en ser un elemento soporte basado en la maestría. Hidro, y ya vamos acabando. Hidro es muy fácil, estamos actualmente en la nación de Hidro y el Hidro se basa en ser el elemento soporte por excelencia. Los aplicadores y de hecho la cantidad de aplicación Hidro ha sido un debate gigante desde el día 1 de Genshin Impact, por si tal personaje funciona con otro, por si tal personaje aplica suficiente para que otro haga las reacciones. La llegada de Furina y Neuvillette han cambiado totalmente la jugabilidad de los equipos y han generado nuevos techos increíbles en todo Genshin Impact, y como bien sabemos y nos han demostrado Furina y Neuvillette, pero ya veníamos viendo de antes, la mayoría, por no decir todos los Hidros, tienen algún tipo de sinergia con la vida porcentual. Furina, Yelan, Neuvillette y algún otro personaje como Kokomi directamente funcionan full con vida. Personajes como Shinkyu tienen sinergias de curarte con la vida a pesar de escalar con ataque. Bárbara también funciona full con vida, al igual que Kokomi para curar. Candace funciona full con vida para poder bufar los ataques normales. Y el resto del elemento pueden ser Tartaglia o Hayato, que ambos funcionan con ataque principalmente, pero Hayato sí tiene sinergias con la vida porque a más vida te da más daño infligido las cargas, pero si consigues la C2 y lo combinas con un cortador de Jade, podrías incluso llevar un reloj de vida en Hayato porque puedes aprovechar la vida para hacer más daño.
Así que el elemento hidro es literalmente el soporte por excelencia de Genshin Impact, con uno de los dos mejores soportes del juego, que es Furina, el arconte hidro. Y literalmente está hecho para funcionar constantemente con vida y sigue, como todo el resto de elementos menos el geo, una línea muy divertida y definida. Y ahora hablemos del Quantum y el imaginario. Del imaginario la única información que tenemos es que se dice que quizá es un elemento que utiliza la diosa desconocida del principio de Genshin, Qiyana. Pero todo este lore va mucho más allá porque Qiyana viene del Honkai Impact 3. Esto a su vez viene del lore antes de existir estos juegos, del Honkai Gauken 2 y de los cuentos de Sasha, que básicamente es una pequeña idea de la historia que el equipo de Hoyoverse creó e inventó para luego posteriormente incluirla en Honkai Impact 3, Honkai Gauken y Genshin Impact. Y básicamente Qiyana en principio iba a ser la protagonista de Genshin Impact y creo que tiene un rol bastante importante en Honkai Impact 3. Los que habéis jugado sabéis la historia con Himeko, el gran sacrificio que pudo hacer Himeko por parte de la historia principal de Honkai. Hay una cinemática muy épica que os recomiendo ir a ver, quizás estáis viendo por aquí en pantalla. Pero la relación que tenemos con Genshin es que quizá estamos viendo algunos mini testeos con bosses, mecánicas, eventos y la relación con Honkai Star Rail, de que tengamos un elemento relacionado con ralentizar enemigos. Es decir, una mecánica que aún no está explotada en Genshin Impact es que básicamente haya skills de personajes en tu equipo que hagan que ciertos enemigos vayan más lento, quizá para retrasar estas fases molestas que tenemos, quizá para que sea más sencillo esquivarles y poder pegarles durante más tiempo y un largo etcétera. Y tiene pinta de que el elemento imaginario es posible que tenga que ver con ralentizar al enemigo. Y por último tenemos el elemento Quantum, que tenemos mínimamente más información porque ya conocemos el Quantum de Honkai Star Rail. El primer personaje promocional de Honkai Star Rail era Shelle y tenía este elemento y es un carry, es un DPS en el campo. En Genshin la información que tenemos, como podéis comprobar, es que Skirk, la ballena, toda esta nueva historia y línea de lore en Genshin Impact que salió a partir de El Maestro, de Skirk y Tartaglia, cuando nos enseña el símbolo que estaréis viendo ahora en pantalla, que básicamente es el poder de la ballena, que todos hemos relacionado directamente con el símbolo Quantum de Honkai Star Rail. ¿Vale? Y quién sabe si el elemento Quantum nos da algún tipo de elemento, por un lado, que sea más soporte como el hidro o el dendro con el resto de elementos para darnos algún tipo de reacciones multiplicativas nuevas, quizá con el geo incluso para otra vez equilibrarlo, o quién sabe si es un elemento carry y directamente se va a competir con los mejores carries del juego, con el elemento Pyro, ya que sobre todo el Pyro y el Electro son a día de hoy los dos elementos enfocados en carries en Genshin Impact. Así que tengo muchísimas ganas de que pase el tiempo, de ver cómo evoluciona esto, de que no se muera algún día Genshin Impact, porque todas las decisiones tan malas que toman cada vez, que no sé si es que realmente se quieren cargar el juego a propósito y darle más cariño al resto de juegos, o realmente no entiendo cómo es la cosa, pero sí me gustaría seguir creando contenido y ser uno de los creadores más grandes de Genshin Impact cuando estos elementos lleguen y disfrutarlos con todos vosotros. Sí, y espero con todas mis fuerzas que así sea, consiguen ser tan poderosos e integrarse tan bien y cambiar tanto la jugabilidad como lo hizo el elemento dendro. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para abrir uno más de los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por visitar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñi y chao.